Esto es Marketing y Emprendimiento, el podcast que tienes que escuchar para triunfar en los negocios. Hoy te voy a hablar de los apalancamientos. Vale que alguno vaya a decir rápidamente, uy, el apalancamiento financiero. No voy a empezar por ahí. Voy a empezar por hablarte del apalancamiento de mente. Bien, ¿qué es el apalancamiento de mente? Apaláncate de las gentes que están en el lugar donde tú quieres llegar. Aprende de ellos. Aprende de sus conocimientos. Siempre va a haber una persona que tenga tu mismo nivel, o que esté más bajo que tú, o que esté por encima de ti. Vale, pues te interesan los que están por encima de ti, porque de ellos puedes aprender diversas cosas que te pueden funcionar en tu día a día y por lo tanto es el apalancamiento de mente. Luego está el apalancamiento de tiempo. El apalancamiento de tiempo es lo siguiente: si tú empiezas un proyecto y lo empiezas solo, vas a tener que estar luchando tú solo por ese proyecto. Mientras que si creas un equipo, vas a tener cada vez no solamente tu trabajo, sino el trabajo también de tu equipo, por lo tanto, ganas. Muy fácil. Imaginaos una cooperativa. Una persona sola se pone a tejer una manta y la hace en el día. 10 personas, cada una teje una manta y han hecho en el día 10 mantas. Si esto lo multiplicas por más miembros del equipo, lógicamente más oportunidades. Inclusive vas a tener herramientas nuevas para ganar apalancamientos de tiempo. No es lo mismo que tú hagas un trabajo en 8 horas a que basándote en la IA hagas ese trabajo en 1 hora. Con lo cual has ganado 7 horas. Si esas 7 horas la aprovechas para hacer 7 trabajos más, habrás hecho una productividad de 8 veces más en el mismo tiempo que antes hacías una productividad de 1. La ganancia es 1 a 8. Apalancamiento de tiempo. Siguiente apalancamiento. Vale, ahora sí, ahora ya podemos hablaros de los apalancamientos del dinero. El apalancamiento del dinero es que tu dinero trabaje para ti, no que tú trabajes para conseguir ese dinero. ¿Os acordáis que os hablé de la carrera de la rata y de salir de la carrera de la rata? Si tú te pagas a ti mismo un porcentaje que dejes apartado de tu sueldo del 10% y ese 10% lo inviertes en acciones que puede ser de más riesgo, de menos riesgo, conociendo a la persona, etcétera, etcétera. Esos son lo que se llama apalancamientos financieros en negocios de terceros. Y ahí tienes, claro está, tienes que conocer muy bien a la persona donde inviertes, qué inviertes y por qué inviertes ahí. ¿Vale? Antes de meter un dinero en un negocio, conoce ese negocio, conoce los pormenores, conoce los riesgos, que sepas todos los parámetros de ese negocio. Esos son los apalancamientos. Seguramente, mira, un ejemplo te lo voy a poner bien fácil. Todos tenemos en mente a nuestros padres. Nuestros padres generalmente han estado trabajando toda la puñetera vida para que luego les quede una pensión que es una puñetera desgracia, porque lamentablemente es así, y después de haber trabajado toda la vida como burros, que han conseguido absolutamente nada. Quizás su casa, en muchos casos, y una pensión paupérrima para poder vivir. Esto hace que uno se plantee muchas cosas. Primero, ¿quiero el mismo tren de vida que mis padres o quiero un tren de vida superior a mis padres? Si la respuesta es la segunda, ahí tienes que jugar con esto que te he comentado anteriormente. Cuando tú creas equipos, cuando tú creas
gente que verdaderamente tiene tu misma visión de negocios. Ayudas a que otra gente también progrese en los negocios. Y creas equipos de trabajo y automatizas tiempos, consigues ahorrar tiempos, por lo tanto consigues apalancamientos de tiempo, consigues productividad, consigues mejorar la productividad. Lo que tienes que buscar siempre es mejorar la productividad y la efectividad de tu negocio. Por lo tanto, es muy importante los apalancamientos de tiempo, es muy importante la automatización de tu negocio, es muy importante que te des a conocer, es muy importante ir creciendo, ir buscando siempre quién es mejor profesional o mejor que tú. Inclusive las mentorías. ¿Os acordáis que anteriormente os hablé de las mentorías? Apalancamiento de mente. Vale, cuando tú solicitas una mentoría de un profesional que ha llegado donde tú quieres estar, aprendes de ese profesional, cuáles son sus bases, cómo lo ha hecho y cuáles son sus metas y qué visión tiene. Por lo tanto, sin querer, a ti te queda una idea preclara de cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar a donde tú quieres llegar. ¿Vale? Los apalancamientos funcionan. Funcionan. O sea, vamos a decir las cosas claras. Tienes que buscar siempre las metas claras, las metas concisas. Marcarte un rumbo o una hoja de rumbo de vida. ¿Os acordáis que en podcasts anteriores os hablé de los time boxing? Os hablé de la organización del tiempo. Vale, en este que va sobre apalancamientos, comentaros estas versiones que hay. Comentaros que cuando hablamos de apalancamientos, no hablamos de apalancamientos económicos, hablamos de generar algo que verdaderamente te lleve a eso que estás buscando tú, que es la libertad financiera en tu vida. Y no te estoy hablando de invertir en grandes compañías, no te estoy hablando de invertir en acciones, te estoy hablando de pequeñas cosas que te pueden llevar a fuentes de resultado. Ten en cuenta que si tú creas fuentes de pequeños ingresos, que luego esos pequeños ingresos los conviertes en retorno de capital, porque lo que haces con ellos es, por ejemplo, a ver, que se me ha ido a mí el nombre, perdonad, el capital combinado o de otra manera que se llama. Bueno, cuando se me venga os lo voy a decir, perdonad porque se me ha ido totalmente de la mente, ¿vale? Es el mero hecho de que si tú inviertes algo, ¿vale? Lo que te dé de ganancias repercuta en lo que has ganado y en realidad vuelves a invertir eso. Por ejemplo, que sería una combinación de capital. De esta manera, si tenemos un retorno operativo de una inversión, vamos a suponer que has invertido, por ejemplo, en un pequeño negocio, un crowdfunding de negocio donde has invertido 50 euros y eso te retorna un 10%, pero si dejas eso te hacen un valor combinado. Entonces al año siguiente no tienes 50, sino tienes 55. En el siguiente no tienes 55, te ha generado 5,5, ya tienes 60,5. Por lo tanto hay un incremento de capital todo el tiempo y un incremento de las rentas de ese negocio. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿De dónde sacar ideas para que haya pequeñas rentabilidades de negocio? Pues mirad, hay 58.000. Si te gusta la fotografía, por ejemplo, puedes vender tus fotografías en diversas plataformas. Si te gusta escribir, hay sitios como kdpdeamazon.com o bubok.com que puedes vender tus libros. Si te gusta crear podcast, fíjate, puedes venderlos en Spotify, Audible,
puedes crear un podcast en YouTube, etcétera. ¿Que te gusta crear vídeos? YouTube, TikTok. Ten en cuenta que con 1000 seguidores y 4000 horas de vuelo puedes llegar a monetizar un canal, ¿vale? En el caso de TikTok ya sabes que son 20.000 seguidores. Si te gusta, yo qué sé, dedicarte a la moda, puedes crear moda e intentarla vender por Vintage o por cualquier otra plataforma online. Si te gustan las manualidades, por ejemplo, Etsy, acabado ETSY. Así os podría hablar de 258.000 formas de generar dinero, ¿vale? Y estos son apalancamientos financieros que te pueden dar un dinero para luego invertir. No para que te lo gastes en el primer vicio que tengas, sino que reinviertas ese dinero con el objetivo de seguir sacando cada vez más y más y más. Y ya por último, deciros que si os ha gustado este podcast, por supuesto lo sigáis, porque en marketing y emprendimiento, dentro de mi canal Tomás Arconada V, os voy a ir enseñando un montón de cosas y de recursos, os voy a hablar de términos que a lo mejor no conocéis, os voy a ir aportando ideas y poco a poco os voy a ir guiando hacia el éxito profesional en vuestros distintos campos y ramas. Por lo tanto, seguir marketing y emprendimiento dentro de Tomás Arconada V, darle a la campanita, activar vuestra suscripción, que es gratuita, y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.